noches a todos. Un saludo para cada uno y también el deseo de que en este momento se encuentren bien, se encuentren bajo la protección de Dios y dispuestos a apartar este tiempo que viene, este día que viene por delante, para reflexionar, ¿no? Y para tenerlo al Creador en cuenta. Hoy me adelanto, estamos grabando este programa, pero seguramente ustedes lo van a estar viendo eh, un día viernes. Así que les deseamos un feliz sábado, un feliz séptimo día y le damos la bienvenida a este espacio, a este momento de conversación iluminados por la palabra de Dios, ¿no? Con esta conversación a la luz de la Biblia. Así es. Como de costumbre vamos a iniciar con un pasaje de la Biblia y luego vamos a invocar la presencia y la dirección del Espíritu Santo. El texto que hemos seleccionado hoy nos encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41. Son palabras de aliento de nuestro Dios, ¿no? Muchas veces estamos en una situación en que necesitamos una palmadita, una estamos pasando un momento oscuro y necesitamos alguna luz, ¿no? Algún rayito de luz que nos guíe, ¿no? Que nos oriente y que nos dé esperanza, ¿no? Y este pasaje es uno de esos rayitos de luz, de esas palmaditas, ¿no? De parte de nuestro Dios. Se trata del versículo 10 del capítulo 41 del profeta Isaías. Dice lo siguiente. Dios te está hablando, ¿no? Está hablando a cada uno de nosotros y nos dice si estamos en alguna dificultad, si estamos pasando por un momento oscuro, si estamos en algún tiempo de angustia, ¿no? De ansiedad, nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Qué maravilloso Dios que tenemos, Dino. Qué maravilloso Así Dios, es. ¿no? Bueno, con estas palabras en mente vamos entonces a invitarlos a inclinar el rostro, si ustedes pueden, en este momento, para pedir la dirección y la presencia del Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y encontrar allí lo que necesitamos para seguir adelante en esta vida de dificultad, de conflictos, pero que también tiene momentos agradables que tú nos provees. Amén. Queremos agradecerte porque, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer en la palabra, tú estás siempre atento a nuestra necesidad y cuando desmayamos, cuando perdemos fuerzas, cuando creemos que todo está por terminar, tú nos sustentas, tú nos ayudas, tú nos acompañas, tú nos garantizas que vas a estar con nosotros y que nos vas a acompañar hasta salir de ese momento, de esa situación. Amén. Te agradecemos por eso. Te pedimos también, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo esté presente en esta conversación y también esté en el lugar de cada uno de aquellos que están mirando este programa en vivo o que lo van a ver en algún otro momento. Amén. Te agradecemos, Señor, y te pedimos todo esto. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Así es, Gustavo. Mira, interesante la oración y interesante el texto. Gustavo Dorado, Dino Rosso, somos dos laicos, no somos pastores. Nos gusta estudiar la Biblia y compartir esto que leemos y estudiamos de una manera organizada o mirada de alguna manera, como para con un hilo conductor, para compartirla con otras personas que estén interesados, que sean hermanos de iglesia, que sean amigos, que sean, aunque sean curiosos. Cualquier persona que quiera ver este programa que les hemos dado en llamar Conversemos a la luz de la Biblia. Estamos los primeros y terceros viernes de cada mes. Como dijo Gustavo, este programa es grabado a raíz de compromisos personales que tenemos el día de la grabación. Y también el hecho de lo compartimos también de una manera
especial, porque la mirada que hacemos es solamente sobre la Biblia. Podemos tener alguna mirada exegética de algún entorno de ambientación, pero nada más la Biblia es la que nos guía en el estudio de esta palabra que nosotros compartimos. Y por otro lado, también comentarles que este es el tercer ciclo que tenemos, que hemos dado en llamar que está escrito como lees, ¿sí? En las palabras de Jesucristo, cuando al intérprete de la ley lo interpela sobre una mirada que había hecho, un comentario que había hecho este hombre. De esta manera estamos tratando en esta serie de programas, que este es el número 16 en el día de hoy, todo lo que es parábolas, todo lo que es parábolas tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, como lo que vamos a ver hoy. También hemos trabajado y seguimos trabajando todo lo que son visiones y profecías, de alguna manera en las miradas bíblicas, y historias también, dichos relacionados con las parábolas de esta manera. Y entonces lo que tratamos de mostrar es cuán grande es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Dios, qué cercano es nuestro Dios. Y es la idea de nosotros leer estos párrafos, estos textos, y compartirlos con ustedes para que sepan que nosotros tenemos esa idea, esa voluntad, ¿no? De seguir a Dios, que es un Dios bueno, que no es un Dios malo, que no es un Dios tirano, y que en realidad quiere el bien de nosotros. Vamos a seguir trabajando sobre lo que hemos comentado en la última charla que tuvimos, que fue sobre las dos torres, la torre y el rey, ¿no es cierto, Sí. Gustavo? Basado en Lucas capítulo 14, los últimos versículos hablan de tres parábolas diferentes y habla sobre cuánto cuesta ser cristiano, ¿no es cierto, Gustavo? ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? Seguir a ¿No? Cristo. Es como lo titula la traducción de la Reina Valera del 60, de Exactamente. 1960. Bueno, antes de ver algo sobre lo que estuvimos conversando la última vez, me gustaría agregar a lo que vos explicabas Sí, sobre este ciclo que estamos viendo, ¿no? Eh, la Biblia es la revelación de Dios, la autorrevelación de Dios, ¿no? Y exactamente. muchas de las cosas que Dios nos comunica, nos lo comunica a través de ilustraciones, parábolas, historias, Así visiones, es. ¿no? Los profetas recibieron visiones. Y especialmente las parábolas y alguna alegoría como la que hoy vamos a ver, ¿no? Eh, y las visiones también, por supuesto, las profecías, pueden ser interpretadas casi a capricho, ¿no? Con un poco de habilidad, un poco de imaginación, pueden ser interpretadas, y el riesgo de eso es que se pierde el sentido del mensaje, ¿no? Que el Señor quiere Así es. darnos, ¿no? Porque muchas veces nos inclinamos este, por nuestras opiniones, ¿no? O tomamos partido por alguna línea de pensamiento, ¿no? Y entonces tratamos de adaptar la palabra de Dios y sus enseñanzas a ese pensamiento, a esa forma de entender las cosas, a una posición particular sobre algo, ¿no? Lo que nosotros hemos estado haciendo durante este ciclo es, como decía Dino, tratando de encontrar la respuesta, la interpretación en la misma palabra de Dios, ¿no? Para no equivocarnos, para no desvirtuar el mensaje divino y poder Exactamente. entender realmente lo que el Señor quiere decirnos a través de, en este caso, las parábolas, ¿no? Exactamente. Este, por eso es que nosotros nos referenciamos solo a la Biblia y ustedes van a ver que muchas veces relacionamos con pasajes o paralelos, en el caso de los evangelios o con el Antiguo Testamento, para asegurarnos de que lo que estamos comentándoles, lo que estamos compartiendo con ustedes, proceda de la palabra, ¿no? No queremos decir que lo que decimos nosotros es la última No, palabra no, no. o lo único, pero sí hacemos un esfuerzo por asegurarnos de que lo que nosotros compartimos con ustedes tenga respaldo bíblico en el Antiguo
y en el Nuevo Testamento. Sí, ¿no? de hecho que tenga una idea de completitud y de, digamos, de contrastación entre los... Porque si uno puede sacar un elemento, un versículo, puede ser puede llegar a un hierro importante, ¿no es cierto? Si uno extrae algo de un versículo como enseñanza. Como ha pasado, hemos hablado de esto acá, en el caso de la parábola de Lázaro y el rico, que si uno lo mira dice todos los ricos, ningún rico va al cielo, si pudiéramos leerlo así una lectura ligera. Lo que hay que fijarse es que tenga completitud y que tenga consistencia. La palabra se autorreferencia, se completa, ¿sí? Y se responde. La misma palabra de Dios ejerce todo eso. Hay que buscarle justamente en oración, porque es el Espíritu Santo quien revela este tipo de cosas, ¿no? Bueno, para arrancar, ¿terminaste vos arrancamos la parábola? El repaso, todavía no pasamos al Oh, el repaso. repaso, Sí. perdón. Otra cosa sobre la parábola de Rico y Lázaro, que en el cielo no va a estar Dios, sino Abraham, Abraham, ¿no? sí, Abraham. Bueno, esto Sí, son las cositas, una detalles. manera de demostrar en forma extrema, ¿no? Sí. Qué es lo que podemos llegar a conclusiones, podemos llegar a conclusiones extremas si nosotros no comparamos, ¿no? La enseñanza de una parábola o de cualquier parte de la Biblia con el resto de la Biblia, ¿no? Tiene que tener coherencia, tiene que ser concordante una con otra. Si hay una oposición y alguna cosa estamos entendiendo mal, ¿no? Bueno, Dino, la última conversación, como vos habías comentado, estuvimos hablando acerca de el precio, ¿no? El precio de la vida lo habíamos titulado, ¿no? Sí. El precio de la vida, ¿no? ¿Cuánto cuesta la vida? En este caso, la vida eterna, ¿no? Y la enseñanza de Jesús apunta, por un lado, a invitarnos a a sentarnos y valorar las cosas de manera que podamos tomar hacer una elección correcta, ¿no? Exactamente. Una elección correcta. ¿Elección entre qué? Bueno, entre seguirlo a él o no seguirlo. Exactamente. Pero además nos advertía que seguirlo a él tiene un precio elevado en términos de costumbres, de vivencias, de experiencias humanas, terrenas, ¿no? Bueno, y ahí hacía unas comparaciones y en algún momento decía que Hasta un costo social tiene eso. sí, y afectivo, ¿no? Afectivo, Porque sí. hacía comparaciones, o sea, hacía declaraciones extremas como si yo no valgo para vos más que tu papá o tu mamá o tu hermano o tu hijo, Sí. y entonces no eres digno de seguirme. No eres digno de seguirme. No está diciendo que despreciemos a nuestra familia, que No. despreciemos, no. Lo que está diciendo es que el valor de Cristo es tan elevado que no existe nada, ni siquiera la vida propia, ¿no? En algún momento dice la vida, puede compararse, puede pesarse, y no va a mover la balanza comparada con el peso, con el valor de seguir a Cristo, ¿no? De la persona de Cristo, ¿no? Entonces, en algún momento el Señor dice así, pues, en el versículo 33, no estamos hablando del capítulo 14 de San Lucas, el versículo 33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Parecen palabras duras, ¿no? Y por eso Él nos invita a que saquemos la cuenta, ¿no? Puede ser duro, pero el valor final, el resultado final es lo que cuenta, ¿no? ¿Vos te acordás que Osvaldo decía anonadado, ¿no? Al que se hace nada. Es eso. Lo que trata de decir es que nada haya entre vos y Dios. Nada tiene que haber. Sí. Y algo más que si bien está en la parte final del capítulo y pareciera no formar parte de la parábola, y que es algo muy importante, ¿no? Decía el Señor Jesús, buena es la sal, Sí. pero si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará?
Esto es otra advertencia, ¿no? Porque nosotros vamos a decir, bueno, yo elijo a Cristo, ¿no? Y bueno, elegimos a Cristo, pero no nos desprendemos de todo, ¿no? Lo que pertenece al otro camino, al camino diferente del que lleva Cristo, ¿no? Y entonces en este caso dice, bueno, la sal, si no tiene sabor, no No, sirve pues, para nada. No sirve para nada. Vano es pretender o decir o convencerme de que sigo a Cristo cuando en realidad sigo mirando, sigo deseando, sigo anhelando, sí. sigo peleando por las cosas que corresponden al otro camino. No significa que no vamos a trabajar, que no vamos a... No, no, no. Sigo dándole importancia mayor Exactamente, que exactamente. al seguir a Cristo, ¿no? Y esto, alguien puede decir, bueno, pero entonces no tiene ninguna ventaja seguir a Cristo. Y acá en la tierra no, No, desde la vista humana no es muy ventajoso, no. no es muy ventajoso, pero es un privilegio y tiene un resultado final maravilloso, majestuoso, que no se compara con ninguna No. de las cosas que el mundo puede ofrecer. Ni tiene valor de Y ninguna manera. además tiene un valor eterno, ¿no? Las cosas que nosotros podemos obtener acá, ¿cuánto tiempo pueden durar? 70 años, 80 años, 100 años, ¿no? En alguno Así este, es. que, que, que vivió unos años más, ¿no? Pero nada más que eso. Lo que Dios nos ofrece, y los que siguen a Cristo, van a obtener tesoros, riquezas, maravillas de valor eterno. Así es. Bueno, y justamente de esta manera que ahora cambiamos la parábola, vamos a trabajar una parábola que es muy interesante. Es una de las pocas referencias. Yo me acuerdo de esta y alguna otra cosa más en algún versículo, nada más que hace referencias a cosas inanimadas. La parábola se encuentra en el Es libro una alegoría. de una alegoría. Es una alegoría. Sí, el tema es, esto está en el libro de Josué, Sí. capítulo 9. eh, y está desde el versículo 7 hasta el 21 más o menos, pero que todo el capítulo tiene contenido sobre esto que venimos hablando. Resulta que para comentar en forma así exegética, eh, el personaje de esta alegoría es Jotam. Jotam es un hijo de Abimelech, el menor de Abimelech, perdón, es un hijo de Gedeón. Gedeón. En la Biblia también aparece como Jerobal. De hecho, en este mismo capítulo aparece como Jerobal y en el capítulo anterior aparece como Gedeón, es el mismo personaje. Y este muchacho era el menor de 70 hijos. Eh, bueno, la referencia es que muere Gedeón y este Gedeón tenía un hijo de una sierva que estaba del otro lado del río. Y este era bastante impetuoso, diríamos de alguna manera, Y o ambicioso. ambicioso. Entonces, como vio la posibilidad de poder gobernar sobre Siquem, lo que hace es cruzar el río y mata a todos los descendientes de Gedeón sobre una misma piedra. Los mata directamente. Para eso contrata a unos caudillos, ahí unos vagos que había, a modo de mercenarios, para tomar la ciudad. Claro, hubo uno que se pudo escapar, Jotam. Entonces Jotam, al ver que habían tomado como rey, en esa época no, Israel no tenía reyes, hasta estaba gobernada Jueces. por los jueces, en el capítulo se llama el capítulo de los jueces, hubo más de 12, 14 jueces, inclusive si uno puede mirar después en comentarios durante el Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento también, que hacen referencia de jueces que ni siquiera son nombrados en el libro de los jueces. Pero con esto se autodesignó rey. ¿Mm?
entonces este muchacho se pone en un peñasco a que todos los que estuvieran debajo de ese peñasco lo pudieran escuchar a riesgo de su vida, ¿sí? Y tratando de salvaguardar su vida y comenta una alegoría que según los comentaristas bíblicos es una obra de arte digamos, de la literatura, porque hace un relato bastante interesante. Aparentemente el relato tiene un paralelismo bastante similar a una antigua alegoría babilónica del segundo siglo antes de Cristo, que si yo mal no la anoté, es la alegoría de eh, Tamarisco y la Palma, el Tamarisco y la Palma, que eran dos árboles que discutían a quién era superior, y a otras alegorías más que inclusive vienen de la época de Sumeria, que alguien pudo haber encontrado alguna analogía con esta alegoría. Pero el comienzo es así, lo voy a leer así, algunos versículos. Versículo 7 dice: y cuando se lo dijeron a Hutam, sí, que ya se había decretado a Abimelech como rey, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim. Y Gerizim tiene unos 270 metros de altura, pero evidentemente desde ahí no podía hablar. Habría hablado de algún peñasco que habría en el camino y que podía tener una buena audiencia y sin riesgo de su vida. Dice: y alzando la voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual de mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles a la vid: pues ve tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra al Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Y dijeron todos los árboles a la zarza: anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: sí, en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos debajo de mi sombra, y si no, salga el fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Leo un par de versículos más, pero el versículo 19 y 20 hacen una mención sobre esto, ¿no? Obviamente hace una mención sobre Abimelech y su reinado de violencia. Y el versículo 19 dice: si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal, Gedeón, y con su casa, gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech y los consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y la casa de Milo y los consuma a Abimelech. Y se escapó Joctán y huyó y se fue a ver. Y allí estuvo por miedo a que Abimelech, su hermano, lo matara. Y este es en la versión Reina Valera 1960, el relato general de esto. Tiene muchas cosas que vamos a comenzar a hablar, ¿no es cierto, Gustavo? Sí. ¿Querés comenzar vos? Sí, estaría bueno ver un poquito el contexto, ¿no? Histórico de, Sí, de este momento, ¿no? En esa época Israel era gobernada por jueces. ¿Quiénes exactamente. eran los jueces? Y bueno, eran personas que Dios elegía para que juzgue, Para que ¿no? juzgue, exactamente. El gobierno de Israel, este, no recaía, la autoridad no recaía sobre una persona, No. sino que Dios gobernaba Israel. Y los jueces eran personas que eran designadas para ejecutar la voluntad de Dios y transmitir su voluntad a los israelitas, ¿no? Entonces, no era un rey, no era un general, no era un gobernante como el de los otros pueblos que los rodeaban, Sí, eran sino casi que paladines, eran.
En algunos casos, en otros casos no. Samuel fue juez, ¿no? Fue Y juez, no sí. era guerrero, No, ni no. tenía ejército. O sea, Dios elegía a las personas, ¿no? De acuerdo a sus criterios y las designaba. Y el tiempo, dice, si nosotros leemos el libro de los jueces, dice que el tiempo que estas personas juzgaban a Israel era próspero para Israel y era beneficioso. Y el juez más importante fue, más nombrado es Sansón. Uno Es de uno los de los más más nombrados, nombrados, ¿no? sí. No fue el mejor juez, No fue el mejor más nombrado, pero fue más es nombrado. uno de los más conocidos, ¿no? Lo cierto es que de alguna manera el gobierno de Israel estaba, digamos, la sede del poder, de la autoridad era Dios, ¿no? Era una teocracia. Y el juez era simplemente un funcionario de ese gobierno que se ocupaba de administrar las cosas del reino, ¿no? Con lo cual, Dios esperaba que su pueblo le rindiera obediencia a él, le rindiera respeto, le rindiera adoración, como hacían los jueces, los reyes de la tierra. Sí. ¿No? Los reyes de la tierra esperaban que sus súbditos lo honraran, lo obedecieran, algunos que lo consideraran Dios y bueno, pero es una desviación. El hecho es que esta era la forma de gobierno, ¿no? Era Dios quien gobernaba Israel. En el caso de Gedeón, que fue elegido por Dios para librar a Israel del yugo que los madianitas tenían Sí, sobre sobre Israel, él. bueno, su periodo de vida terminó y nuevamente quedó Israel sin juez. Lo esperable era que la nación de Israel, o las cabezas de las tribus, de las 12 tribus de Israel, se reunieran y esperaran eh, la designación divina sobre quién iba a continuar esa tarea, ¿no? Pero el relato dice, si nosotros leemos un poquito atrás del capítulo 9, el relato dice que cuando Gedeón murió, los hijos de Israel se volvieron a los ídolos, ¿no? O sea, le dieron la espalda a Dios, dejaron de adorar, de reconocer a Dios y comenzaron a adorar ídolos de manufactura humana, ¿no? De manufactura humana. Esto ya condicionó de forma favorable para que sucediera lo que sucedió después, que fue lo que comentaba Dino, ¿no? Que se alzó uno que pretendió gobernar Israel porque le gustó, porque quiso, no importa cuál sea la razón. Y entonces cometió actos violentos, ¿no? Eh, para poder obtenerlo, ese lugar, esa posición. Y como siempre ocurre, hubo un grupo de personas que participó, que lo acompañó, que le dio respaldo, ¿no? Para que él cometiera esta masacre, ¿no? De exterminar una familia entera, Sí, ¿no? Para poder conseguir. justamente porque en el capítulo anterior, versículos 22, 23, hablan de que los israelitas le habían dicho a Gedeón, sé nuestro Señor, tú, tu hijo y tu nieto, pues nos ha librado de la mano de Madián. Dice, y Gedeón respondió, no seré Señor de vosotros, Señor en cuanto a que los gobernara en forma directa. Dice, ni yo ni mi hijo os enseñará, Jehová señoreará sobre vosotros. O sea, él estaba absolutamente convencido de que la teocracia funcionaba. Claro, Gedeón entendía cómo funcionaba el gobierno de Israel, ¿no? Y aparentemente Jotam también entendía que era de esa manera y que el gobierno intempestivo de su medio hermano no iba a funcionar a la larga. O iba a funcionar, pero no como ellos esperaban, ¿no? Exactamente. Como esperaban. Que de hecho fue lo que ocurrió. Sí. Y entonces, este hijo menor de Gedeón, ¿no? Al ver la forma en que fueron tratados sus hermanos,
y probablemente sus familias también, porque Sí, sí. Se cuando mataba todo. sucedían todas las cosas así, el, el que intentaba usurpar, ¿no? O tomar el poder, no solamente eliminaba la cabeza de la familia, sino a cualquiera de la familia que pudiera Sí. constituirse en algún momento futuro en en una amenaza para su gobierno, Claro. ¿no? Entonces, bueno, este hijo de Gedeón, al ver indignado seguramente por la forma como fue tratada su familia, ¿no? Después de la muerte del juez que era su padre, y por un hermano de él, y por un hermano Sí. con ambiciones de poder, este, bueno, se dirigió al pueblo y les dijo, miren, ¿qué es lo que han hecho ustedes? Les voy a contar algo, ¿no? Y les contó esta alegoría que tiene, podemos extraer unas cuantas cosas Sí, sí, sí. de esta ilustración, ¿no? Que utilizó Jotam para expresar su queja, porque Jotam estaba quejándose, Sí, sí, sí. ¿no? Delante de aquellos que habían aprobado y apoyado una acción tan vil, tan cruel como la de este Con su hombre familia. con su familia, ¿no? Y era además una advertencia, ¿no? Y entonces comenzó a decir, bueno, miren, entre los árboles comenzaron a pensar quién iba a ser el gobernante, ¿no? Y bueno, ¿quiénes fueron los primeros, los árboles que aparecieron primero o las plantas que aparecieron primero? Y aquellas que son valiosas, ¿no? En este caso, ¿qué puede significar? ¿Qué puede representar? Bueno, que tienen alguna, digamos, alguna idoneidad, algún derecho, por decirlo de alguna forma, por su posición, por su conocimiento, por su experiencia, por su función, ¿no? Dentro de Israel, eh, y que los hacía ver como gobernantes, ¿no? O sea, que podían, estaban capacitados para gobernar, ¿no? Y entonces primero habla De olivo. del olivo, es una planta con mucho valor, ¿no? Por el aceite, por la fruta también, que se usa como alimento. Después habló de la higuera, también otra planta que es valiosa porque provee alimento y Sí, sí. sombra. Después habló de la vid, también una planta muy apreciada de todas las épocas, ¿no? De la historia humana, por su fruto, por el alimento que es, por los productos que puede dar, como el vino y otras cosas, ¿no? Vinagre, una cantidad de cosas que son útiles, ¿no? Y que son valiosas para el bienestar, para la existencia y para el bienestar del ser humano. Entonces, bueno, habían muchos en Israel que podían tomar el lugar de Gedeón porque estaban preparados o eran idóneos para eso, ¿no? Pero es llamativo que ninguno quiso. Tal vez de alguna forma eso sucedió, ¿no? Tal vez el pueblo comenzó a buscar entre ellos a alguien que podía ser entre los sacerdotes, ¿no? O podía ser eh, entre las cabezas de las tribus, ¿no? La familia, los jefes de cada tribu, o aquellos que tenían funciones importantes dentro de cada tribu, ¿no? Que estaban acostumbrados a administrar justicia o alguna otra cosa que ayudara, que contribuyera con el gobierno del país, ¿no? De la nación. Pero evidentemente ninguno de ellos quiso, por distintas razones. Tal vez estaban muy ocupados en alguna cosa propia, ¿no? En algún proyecto personal y no querían desviar, distraer su tiempo y sus recursos en gobernar una nación, porque no le pagaban nada a los gobernantes. Les colaboraban, ¿no? Todo esto, pero no eran reyes, no recibían tributos, no, sino que ellos cumplían, los jueces cumplían, eran personas, parte del pueblo, que cumplía funciones que ya habíamos mencionado, ¿no?
pero no recibían, no deberían recibir algún pago, salvo que sea necesario por alguna situación especial. El hecho es que nadie quiso aceptar, ¿no? Y viendo esto, el que menos indicado era para gobernar vio una oportunidad, ¿no? Ambiciosa, no de servicio, sino de ambición, ¿no? Y entonces dijo, bueno, listo, si ustedes me eligen a mí, yo voy a gobernar, pero eso sí, me van a obedecer o si no, los voy a destruir. Más o menos, es lo que dijo en el lenguaje de la alegoría, ¿no? Y efectivamente fue lo que sucedió, ¿no? Si leemos más abajo vamos a encontrar que Abimelech causó estragos, dominó, no gobernó, sino dominó, Sí, de ¿no? hecho arranca el versículo 22, 23. De esa manera, no dice que gobernó ni reinó, dice dominó Israel. Claro, ¿no? No, Subyugó, yo usaría la palabra subyugó a sí, Israel, sí, sí. ¿no? Y seguramente se aprovechó, ¿no? Para beneficio personal Sí, propio, sí. este, sin ningún escrúpulo, ¿no? Sin ningún escrúpulo. Nosotros podemos ver después que cuando se enteró que había alguien que estaba en su contra, si leemos un poco más el capítulo, vamos a ver la violencia con la que atacó, con la que agredió a aquellos que representaban un peligro para él, Sí, sí, ¿no? sí. Este, en lugar de ejercer la función de juez, ¿no? De investigar, de indagar, de conversar y ver cómo resolver la situación. Directamente fue a la eliminación de cualquier amenaza para su poder, no para su gobierno, para su poder. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, podemos, la alegoría habla de que estas personas representadas, ¿no? En las plantas, consideraron solamente sus propias opiniones, no, no consideraron la voluntad de Dios, que era quien gobernaba Israel, sino que ellos se juntaron y comenzaron a ver, ¿qué es lo mejor para nosotros? ¿No? Bueno, puede ser tú el gobernante, o puede ser tú, o puedo ser yo, o el otro, pero en ningún momento parece que esperaran alguna, alguna sugerencia de afuera, alguna orientación de afuera, que en este caso era Dios, como lo había venido haciendo hasta hace unos cuantos años atrás, de que Él era quien elegía y quien designaba una persona para juzgar a Israel, ¿no? Entonces también la alegoría nos deja ver que no, que los árboles conversaron entre sí, ¿no? No esperaron ni consideraron alguna opinión de Dios, sino que ellos decidieron. Y esto es una enseñanza, ¿no? Esto es una enseñanza importante, no solamente para la vida personal, sino también para la vida congregacional, para la vida familiar, para la vida social, ¿no? El hombre, los seres humanos, por naturaleza, creemos ser los más idóneos para decidir nuestro futuro e incluso el de otros, ¿no? Y es un error porque quien sabe qué es lo mejor para los hombres, para los seres humanos, Dios. es Dios, ¿no? Entonces nosotros necesitamos, ¿no? Buscar la orientación de Dios, escuchar su voz, ¿no? Y elegir, decidir de acuerdo a su voluntad. No pasó en este caso y terminó mal. Sí, hay una de las enseñanzas que uno puede, son varias enfoques de enseñanza que puede uno tener. El de Jotán fue, ya estaba elegido como rey, o por lo menos como gobernante. Ellos ya venían pidiendo gobernante desde Gedeón para adelante. Venían pidiendo un gobernante como el resto de los lugares de alrededor de ellos, ¿no? Las De naciones las naciones que están alrededor de ellos. Entonces, después termina
ya Dios diciéndole, bueno, quieren un rey, les voy a dar un rey, y elige a Saúl en primera Bastante posición, más adelante, sí. bastante más adelante. Pero hasta ese momento era una teocracia. Ellos pensaban que los males o los problemas que tenían de los asedios de los madianitas sobre ellos eran producto de un mal gobierno. De hecho, le echaban la culpa a Dios de alguna manera indirecta de que Dios no los protegía de los madianitas. Cosa que no funcionaba así eso. El tema es que ellos eran los apóstatas. Ellos habían dejado de creer. Inclusive en el capítulo anterior, Gedeón busca los zarcillos y todo el oro que tenían, que era una cantidad importantísima, y hace algunos trajes de oro y los lleva a Jerusalén. Y ellos iban tras de eso para adorarlo. O sea, cualquier cosa les venía bien para adorar. Ellos habían perdido el norte totalmente y buscaban adoración en cualquier cosa que fuera. Entonces por eso pedían un rey hasta para adorarlo también. Habían dejado ese rey importante que los había llevado hasta ese momento como era Dios, ¿no? Supremo, siempre los libró de todo y siempre armó el camino como para que pudieran seguir confiando en él. Ellos querían otra cosa totalmente distinta, querían copiar las naciones que tenían un rey hombre. Y una de las enseñanzas que deja Gedeón es, bueno, ustedes vieron lo que hicieron con mi familia. ¿Quién le dice no haga lo mismo con ustedes también? Porque esto de la zarza, el ejemplo, su rey zarza, como dice algún comentarista bíblico, no sea cosa que después los traicione, les haga lo mismo que les hizo a mi familia. Y de hecho pasa eso. Después de 3 años, aquellos que son inútiles para el trabajo, que Dios no están puestos por el Señor, terminan enconándose muy rápidamente y terminan siendo por su propia maldad, la consecuencia de Caen víctimas de su maldad. caen víctimas de su maldad y terminan siendo víctimas también, no solamente él, sino también las personas que lo eligieron. De hecho, sirve como un mal ejemplo en la época de David, ¿no es cierto? De la forma en que muere Abimelech. Ahora, una de las enseñanzas es esa, ¿no es cierto? Fíjate de abandonar el reino de Dios para que te gobierne otra persona, un ser humano, y si te gobierna alguien igual que vos, no va a tener buen fin todo eso. ¿A quién le entregas tu vida? ¿A quién le entregas tu ser, no? ¿Es a Dios o es a alguien que no representa a Dios? Que no puede representar a Dios. Esa es una de las primeras enseñanzas que uno puede ver. Rápidamente te das cuenta que al no ser Dios, el devenir es muy rápido. Lo que mismo que estamos viendo hoy mismo, hoy día, es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Cuánta adoración hay, como vos comentabas algo antes de comenzar la charla, que yo te dije, es falta de un ídolo, ¿no? De falta de alguien que los pueda llevar a una posición mejor, ¿no? Y adorar cualquier cosa viene bien. Cualquier persona, cualquier situación, pero porque falta Dios en todo esto. Bueno, Jotam es la último pasaje en el que aparece en toda la Biblia, es en este versículo 21, que se va obviamente por miedo a ser muerto por su hermano, porque podía reclamar, como decías vos, se mataba a toda la familia por el hecho de reclamo de la gobernación, del estatus, de la autoridad. Entonces sabían cuando había uno que estaba más legítimamente puesto, el que estaba era derrocado y ponían el legítimamente puesto. Eh, Sucedió varias veces, por ejemplo con el reinado, yo no sé si era Josías o cuál fue, que estuvo guardado en el templo, y cuando aparece, bueno, había una reina y bueno, la sacaron a la reina, pusieron a la persona que legítimamente tenía Le que seguir gobernando, correspondía, sí. que le correspondía a ese lugar. Pero la alegoría también habla de, como decíamos antes, segmentos, ¿no? Cada, cada planta o cada árbol representaba un segmento. Fíjate que una de las cosas es que esos 3 árboles correspondían al, a las grandes cantidades de exportación que tenían
Israel como para el comercio. Es decir, el comercio más importante lo tenían esas tres plantas. La vid, la higuera y el olivo. De hecho, hasta el día de hoy en esa zona hay muchos olivos plantados, porque era una planta no solamente muy especial, sino también servía para hacer el aceite con el cual ungían los reyes. De la vid hacían las fiestas, ¿sí? También, y de ese vino que exportaban también, y después terminó representando la sangre de Cristo más adelante. De la higuera no se tiene tanto, pero sí que era algo muy preciado, era algo muy preciado como manjar. Y cada uno representaba segmentos distintos, a Gedeón y sus hijos, a los sacerdotes, como decías vos, a alguien del pueblo que quisiera hacerlo. Pero ellos estaban deseosos de que venga alguien de afuera y los gobierne, como pasó con este Abimelech que no era de la zona. Vino, cruzó el charco para gobernarlos. Y a veces necesitamos a alguien distinto que nos gobierne y lo tomamos de una manera especial porque es distinto. Y nosotros no nos damos cuenta que ese distinto no nos conoce. Y le entregamos mucho más a ese que a alguien que conocemos y que nos cuida. Y ahí por ahí también pasa el tema, ¿no es cierto? Sí, yo también, ahora mientras vos hablabas estaba pensando en otro aspecto, ¿no? Que quizás lo mencionamos así Sí, rápidamente, sumamente. pero eh, por ahí ahondar un poquito más, ¿no? Porque tiene que ver con esto de buscar a alguien de quien depender, ¿no? De quien depender. Israel había recibido como un don de Dios la tierra de Canaán. Ujú. No le pertenecía. No, Dios se la quitó a otras naciones para dársela a Israel, Israel. pero no le pertenecía a Israel. Digamos, por habitarla, por antigüedad, por estar No, ahí, por conquistarla, no. Dios se la dio. Israel no conquistó, Dios conquistó para ellos Canaán. cara. Y el propósito que tenía Dios para ponerlos en ese lugar era que ellos lo presentaran a él delante de otras naciones que confiaban sus vidas, sus trabajos, sus familias, ¿no? Se confiaban, se entregaban a dioses que eran de piedra, de madera, de oro, no Que importa. se podían destruir inclusive. Sí, que No eran tienen valor, dioses valor. que no, imágenes nada más, ¿no? Eran esculturas y que además, aunque eran solo imágenes, como dioses eran malos, ¿no? Porque en algunos casos requerían de la vida, de la sangre, de algunos de los, generalmente los más débiles, ¿no? De los pueblos, ¿no? Habían pueblos que quemaban a sus hijos recién nacidos, los Sí. ofrecían a los ídolos, ¿no? Para, no sé, para apaciguar su ira, para conseguir algún favor, para mil cosas, ¿no? Entonces, este, el Dios de Israel era muy distinto, porque no demandaba de ellos, sino que les proveía todo, abundancia, salud, bienestar, una cantidad de cosas, ¿no? Y sin embargo, los israelitas miraban con codicia este, lo que hacían los otros Sí. pueblos, ¿no? Sus cultos, sus rituales, y les gustaba, ¿no? Y entonces querían ser como ellos. ¿Por qué el culto que nosotros hacemos a Dios es tan aburrido? Habrá dicho alguno, ¿no? Ujú. En comparación con el que hacen los madianitas. Sí, 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 Los sí. madianitas hacen unos cultos que la pasan bomba, ¿no? La pasan re bien. Bailan, cantan y hacen otras cosas, ¿no? En cambio nosotros
venimos, leemos algo, cantamos, Adoramos un Dios que no lo vemos. que no vemos, ¿no? Pero pensando, razonando humanamente, ¿cuál era mejor? ¿No? ¿El que te pedía que entregues a tu hijo para ser quemado? ¿O el que te daba abundancia, salud, vida, bienestar? ¿No? Y eso no ha cambiado. No ha cambiado. Eso no ha cambiado. Hoy en día los seres humanos buscan un Dios, por decirlo de alguna forma, que las haga pasar bien, ¿no? Que los entretenga, que los, eh, que los haga sentir, que haga que la adrenalina circule por su cuerpo, ¿no? O que halague sus ojos, o que halague su paladar, o sus emociones, o sus sentidos, ¿no? Y otras cosas más. Ujú. Y entonces le dan la espalda al Dios de la Biblia que les da la vida, que les da el sol, que les da el agua, que les da el alimento, ¿no? Y creen que ese Dios es muy aburrido, que ese Dios no, no llena sus vidas, ¿no? No llena su, no satisface sus expectativas, a pesar de que les da la vida y todo lo que ellos necesitan. Y el mundo está lleno de gente, de personas, de hombres que eligen por lo que le dictan sus sentidos y no por lo que les dice la razón, ¿no? Y no por lo que les dice la razón. De alguna manera esta gente eligió la zarza, ¿no? Que era el arbusto, la planta más fea, más pobre, que no Y da, más peligrosa. más peligrosa porque tenía espinos Y ardía fácilmente, quemando todo lo que estaba a su alrededor, y además no proveía ningún fruto, nada útil, Nada útil. nada que fuera provechoso, al contrario, era un riesgo para sus vidas, Un riesgo para ¿no? sus vidas, Como sí. ocurrió allí. Pero esta enseñanza para nosotros hoy también, Dino, ¿eh? Eh, Nosotros no nos peleamos con los madianitas, ni con los filisteos, ni nada de eso, pero existen otros peligros alrededor nuestro. Y Dios, el Dios de la Biblia, hoy leíamos, ¿no? Ahí en Isaías, ¿no? Era un Dios que nos dice, bueno, tranquilo, yo voy a estar contigo, te voy a cuidar, te voy a acompañar, te voy a sostener, te voy a proteger. No sé cuál otro Dios que nosotros veamos aparte de Él nos puede ofrecer todo lo que Dios nos ofrece. Entonces deberíamos considerar la propuesta de Dios, pero deberíamos entender que como hablábamos hace unos días atrás en la última conversación, el precio de seguir a Dios, Sí. ¿no? Es elevado, pero es un precio bien pagado. Tiene una recompensa eterna. Es un precio bien pagado, ¿no? El otro, el otro precio es mayor porque es tu vida, la pierdes. Al final la pierdes. Sí, sí, sí. En el caso de seguir a Cristo, de seguir a Dios, tu vida la ganas, ¿no? Tu vida la ganas. Fíjate vos que estos elementos que que había elegido Jotam muy inteligentemente se usaban en el templo. No la higuera, porque no tengo referencia de que la higuera se usara en el templo, pero sí, tanto el aceite como el vino, hay referencias en que se usaban como ofrenda de libaciones. Y ellos la usaban también para dioses ajenos, o sea, habían tergiversado tanto la adoración al dios y deseaban otro dios que tuviera, como decíamos, más adrenalina, que habían elegido al rey Zarza, para decirlo de alguna manera. Claro, ellos interpretaban equivocadamente, trágicamente, que lo que tenían se lo había dado otro Dios. No el Dios de Israel, sino otro Dios, ¿no? Y eso también ocurre hoy en día, ¿no? Los hombres reciben bienes, reciben dones de Dios y se lo atribuyen a
cualquier otra cosa. Sí, hasta ¿no? a sí mismos. A sí mismo, a la suerte, a la lotería, Sí, a la al zodíaco. coincidencia, al zodíaco, a, no sé, a cualquier cosa. Pero no alcanzan a ver, no alcanzan a darse cuenta de que en realidad es un don del Dios que les da la vida. Así es, así es. Bueno, ¿querés agregar algo más? Ya estamos casi en horario. Bueno, para cerrar esto es, como decíamos con Gustavo, ¿a qué le entregas tu vida? ¿No? ¿Qué elegís? ¿Qué vas a elegir? Vamos a una oración para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por estas enseñanzas, por esta enseñanza que es milenaria, Señor, tiene más de 3000 años. Y te pedimos, Señor, que podamos seguir eligiéndote a cada respiración, a cada día, cada mes, cada año, hasta que tú vengas, te podamos seguir eligiendo como nuestro Dios y como nuestro artífice, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos que tú bendigas a aquellos que puedan escuchar estas palabras, que puedan estudiar tu palabra y que puedan también elegirte, Señor, hasta que tú vengas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que tengan buenas noches todos. Que tengan un buen Dios los sábado y bendiga. que Dios los bendiga.